Continuamos en directo en la señal de la 10 Capital Radio, afrontando el último tramo de la mañana. Y lo hacemos en clave cultural, de investigación, en clave de lo nuestro, de lo que deberíamos sentirnos orgullosos, a pesar de que muchos tienen vergüenza a expresarlo. ¿De qué hablamos? De cultura, de un libro que vio la luz el pasado 4 de julio, que fue presentado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, con un prólogo de Isidro Pérez Brito, bajo el título de Fraseología Canaria, alegatos del dialecto rebelde isleño, obra de investigador, docente y escritor Francisco Pablo de Lucas. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, encantado de estar aquí en la 10 Radio y gracias a ti por la invitación. Claro que sí. Ay, me dio la tostonta ahora. Agüita. Agüita, ahora bebo. Cuando empieces a hablar tú, bebo yo. Francisco, ¿por qué nace este libro, primero que nada? Bueno, este libro nace aparte de la trayectoria, en este caso, de años pasados, en la que uno ha estado investigando sobre la toponimia y antroponimia, ¿no? Que ha sido en realidad mi campo de trabajo, investigador de lo que es la antigua lengua indígena. Pues no había ninguna publicación, aparte ya de de la amplia bibliografía que existe desde mediados del siglo XX para acá, incluido la parte esta del siglo XXI, de muchos autores como Marcial Morera, el Diccionario Lexicográfico de Canarias, que hablan del léxico, de las palabras, de lo que ha sido siempre el habla tradicional canaria, que desgraciadamente está desapareciendo. Estamos viendo que las influencias externas, sean legales o ilegales, vamos a llamarlo así, pues está yendo al traste con el habla de toda la vida. El habla que a algunos o a algunas les puede sonar, diríamos, un poco, dicen, hiriente, como que no es el español castellano estándar, pero que no hay que dejar de reconocer que es la lengua nuestra. O sea, por eso lo titulo, primero, como alegatos, porque siempre el alegato es una discusión, es una diferencia de criterios, es una conversa, y después la palabra mágica, dialecto rebelde, porque este dialecto rebelde fue el que continuó después de la conquista de las islas, en este caso estamos hablando de Tenerife, en la que estamos, y del resto de las islas, porque esto está hecho a nivel archipelágico, como puedes ver, pues de que esa herencia, diríamos, lingüística, en la que la lengua dicen que desapareció, después hablaremos de no desapareció de forma inmediata al final de la conquista, se fue transformando en la introducción, en el caso de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, del castellano arcaico, que fue introducido por los colonos castellanos y también en buena medida y muy buena medida por los colonos portugueses. Y por tanto, se fue transformando y fue quedando, diríamos, en los márgenes del ámbito rural, ¿no? Eso es, pues, los ganaderos, los pastores, los agricultores, y se fue, diríamos, personalizando la figura del llamado mago, que para algunos, y aquí es justamente el leitmotiv de este libro, es una palabra despectiva para gente urbanitas, o sea, para gente de ciudad. Hablar de mago muchas veces siempre en sentido despectivo. Y nada más lejos de la realidad. En la portada del libro podrás ver la cara de un mago desafiante, de un mago orgulloso. Es una recreación de inteligencia artificial, eso lo consiguió muy bien la imprenta, que representa, bueno, al mago de todas las islas, ¿no? Incluida la Graciosa. Y justamente, que lo que quiero incidir, hay palabras indígenas ya que tienen que ver con esta palabra mago, porque mucha gente dice, bueno, ¿y dónde viene la palabra mago? Porque evidentemente no es de magia, ni de presdigitización, o sea, no tiene nada que ver. Pues hay una palabra indígena, amajaj, que significa noble y por tanto libre. Toda persona noble no puede ser esclavo. Esta palabra amajaj, que en lo que hemos estudiado de los dialectos del norte de África, en este caso, proviene del habla de los tuareg.
Habrás oído hablar del pueblo Tuareg, que es un pueblo que habita en el desierto del Sáhara. Estos hombres enjutos, altos, delgados, que van en camello y tal. ¿no? Nómadas, exactamente. Nómadas pastoriles que en algún momento, de alguna época muy antigua, pues emigraron desde lo que es la zona sur del continente hacia la zona noroeste, más próxima a Canarias, y que de ahí dieron el salto para llegar a Canarias, sea por poblamiento por pueblos mediterráneos como el romano o el cartaginés, entre el siglo I y el siglo III en el caso del romano, o incluso hay investigadores ya últimamente que están aceptando, investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el poblamiento por sus propios medios, cosa que ya uno se queda ya pensando y dice, bueno, por sus propios medios, aprovechando las corrientes que surcan las islas del noreste hacia el suroeste, en sentido semicircular, ¿no? Esto explica, por ejemplo, la llegada de algunas pateras a la Isla de Hierro, si te fijas. Por las corrientes. Claro. Esto es curioso, ¿no? Hay un brazo de mar que separa la isla de Fuerteventura, Gran Tarajal, de la costa continental africana, en este caso la zona de Tarfaya, que son solamente 96 kilómetros. Bueno, amigos míos que han estado allá en esta zona, justamente, pues dice que en días claros, que no haya nubes, se puede divisar las costas de Fuerteventura a lo lejos. O sea, imagínate si había afán de descubrir nuevas tierras, de huir de la desertización paulatina del desierto, valga la redundancia, y esto provocó pues estas emigraciones antiguas, ¿no? Pues volviendo al tema de Cuando Mago, hablamos de migraciones antiguas, sí. ¿Hablamos de los guanches? Sí, evidentemente, hablamos de los guanches. Los guanches, ya después lo haremos, es un amplio espectro, una amplia gama de pueblos venidos de distintas zonas del continente africano, desde el oasis de Sigua, en la frontera entre Libia y Túnez, hasta la costa de Marruecos, y desde el Mediterráneo hasta la curva del río Níger, que es el área Tuareg. Esta gran franja territorial de miles y miles y miles de kilómetros cuadrados, pues claro, llegaron, y Canarias es el crisol, es, digamos, el punto de llegada de varios pueblos de distintas procedencias con distintos dialectos. Y esto es lo que estamos investigando. Pues volviendo a la palabra mago, como te dije, Amahaj es la definición del hombre libre y noble. Pues bien, por un proceso de fonética, hay una palabra, la palabra final de Amahaj, que es una GH, que es un sonido uvular, fricativo, estoy hablando un poco en plan técnico, sonoro, se transformó en uvular, fricativo, sordo. La H o la J. Se pierde, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que de Amahaj, que es la pronunciación exacta de este tema, o sea, de esta palabra, de vocablo Amahaj, es como la R de París, Paris, que se pronuncia como una GH, Amahaj, se transformó en la J castellana. Y es curioso que en la parte, digamos, norte de España, en este caso en la zona de Aragón, ha pervivido una palabra que es majo. Seguramente lo habrás escuchado. Lo he escuchado. Majo es una aportación de los almorávides, que eran tuareg islamizados, que dejaron esta palabra indicando persona noble, tanto física como moralmente. Una persona que es buena y guapa, sea hombre o mujer, es majo, con J fuerte. Sí, sí. Aquí en Canarias, y claro, es más próximo al primario, diríamos, insular, o al primario, diríamos, indígena, llevado por los mismos pueblos que llegaron a la península ibérica que a Canarias. Aquí sufrió una fortísima deformación y quedó como amajago. La H intermedia se enmudeció, quedó muda y quedó en mago, simplemente. Ajá. Por lo tanto, mago es sinónimo de todo lo contrario a vulgar, a despectivo, a peyorativo. Es la persona noble y libre que vive en las áreas rurales y que defiende con uñas y dientes su trabajo y, ante todo, honrado. Ante todo, honrado. En todas las islas.
Volviendo, ¿no? Que estamos en el libro, hablando del libro, fraseología canaria. Sí. Pablo, no es un reproche a la pérdida de estos vocablos, Claro. canarismo, ¿no? Es una Bueno, incitación, no un reproche. porque yo quiero decir que no podemos reprochar que hayamos perdido los canarismos y decir aquí en la tertulia, que lo apunte, leitmotiv en lugar de motivo principal. Claro, ¿no? yo O digo sea, leitmotiv porque es una palabra inglesa, sí. igual que otras palabras que hay hoy en día, fake, Los fin, fake, sí, etcétera, sí, entonces, sí. que desgraciadamente, o no sé si afortunado o desgraciadamente, yo creo que más bien desgraciadamente, porque me gusta, diríamos, no lo foráneo, ¿no? En este caso no me gusta introducir palabras foráneas. Yo, la palabra Halloween es que la detesto, absolutamente, lo digo claramente. Por ejemplo, ¿no? Se podía tener otra palabra, pero claro, la gente entiende eso, porque los medios de comunicación inciden. Claro. Y claro, esos son, diríamos, unos instrumentos de fuerte presión mediática que la gente no puede luchar contra ella, ¿no? No, y que todo Evidentemente, se pega. este libro es un guante. Es un guante lanzado y es un toque de atención para que no se pierda en la lengua el dialecto, más bien el español. La denominación exacta es el español hablado en Canarias o dialecto canario. Yo siempre he dicho, no es que hablemos un mal castellano, es que hablamos un canario perfecto. No se trata de eso. Hablamos como hablamos, guste o no guste, con palabras malsonantes, palabras biensonantes, socarronas, graciosas, que lo podás ver después. Yo tengo aquí preparada una hoja para dar a nuestros oyentes una idea de cómo va el libro. Y después al final tengo también pues algunas frases o unas palabras en guanches, ¿no? En las que vienen también al final del libro la explicación de dónde viene esa palabra, qué significa la palabra y de qué dialecto viene. O sea que es un libro que está rozando, diríamos, la atención del pueblo llano y también y al mismo tiempo de las élites académicas de las universidades para, desde el punto de vista científico y filológico, poder tener una base absolutamente clara de dónde vienen las palabras, no inventadas, sino basadas en la investigación científica. Exacto, un diccionario. Y yo pregunto, ¿por qué no nos da vergüenza pronunciar esas palabras, decirlas, introducirlas en nuestro vocabulario? Porque, por ejemplo, yo tengo por aquí, que recuerdo, el ños, el fos, aimería, cruz alteide, cruz perro maldito, todas esas frases. Todo eso está en la introducción del libro, que son nada menos que 39 y pico páginas, o 40 páginas. Cualquier persona que pueda intervenir, porque acá no hay ningún problema. Tenemos una llamada. Puedo contestar lo que sea. Eso. A ver, hola. Buenos días. Muy buenos días. Puedo decir quién eres, Alberto, y advertirte que como digas algo más sonante. ¿Qué pasó, Alberto? Es que me gustaría, ¿qué pasa, don Pablo? Que normalmente me gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿A quién? ¿Dónde están los indios en Canarias? El pueblo indígena. Y ahí se lo dejo, ni le complico más la vida. Nada. No, adiós, puede. Gracias. Venga, gracias, Alberto. Alberto, un abrazo, mi niño. Pues nada, lo que dice. ¿Dónde están los indios? ¿Dónde están los indios? Entre comillas, y entre muchas los comillas. Indígenas. Aquí los indios, aquí lo que hay son descendientes numerosísimos de los guanches. La deriva genética, desde el punto de vista antropológico, no ha desaparecido, afortunadamente. La deriva genética es una componente que es el ADN mitocondrial, por cierto, transmitido por la mujer, que es lo que más nos enorgullece, ¿no? Y que revela que hay, primero, una descendencia antropológica, segundo, una descendencia cultural, que es el habla, en este caso, desaparecido desgraciadamente el lenguaje indígena, pero que después diré qué tiempo, qué épocas había en la que no desapareció del todo, ¿no? Y que ahora mismo el libro está encaminado a reivindicar esto de forma audaz. Esa es la palabra. De forma audaz, guste o no guste, a determinados oídos. Porque es la forma de hablar de nuestro pueblo. Y ahora me voy a permitir ir a la página, yo la tengo abierta por la página 96, y digo unas cuantas. Pero al micrófono, porque si no, no se escucha. Sí, entonces que tengo que ver un poquito. Vamos a ver. El libro se basa en 870 frases, ya conocidas unas, otras de recreación literaria, ¿no? Que indica
¿cómo diría un canario en determinada situación, ¿no? Pues entonces, claro, ¿cómo diría un canario en determinada situación? Pues evidentemente eso exigiría una traducción al español estándar. Por ejemplo, si yo digo la número 506, la frase 506, la página 26, dice, tercia palcatra sobar. Claro, tú dices eso en un ambiente donde haya pues gente que no sea canaria, sea español, francés, italiano, inglés, lo que sea. Y no incluso españoles. Incluso español. Pues bien, la traducción está abajo, en paréntesis, y dice, vuelve a la cama y duérmete. Fíjate tú, la gran diferencia léxica que hay entre tercia palcatra sobar, con vuelve a la cama y duérmete. O sea que hay una diferencia brutal, ¿no? O claro, por ejemplo, es que le decimos a un madrileño o a un catalán o a un gallego tercia palcatra sobar y se nos queda mirando con cara de qué quieres. Exacto. O por ejemplo esta otra, fundamento mijo has hecho. Fundamento mijo has hecho. ¿Qué significa? En español, y mucho más grande la traducción, seriedad, hijo mío, ordenadamente, comienza por el principio. Entonces está claro, has hecho ya significa hazlo, comienza, ponte a trabajar, has hecho. Con esa palabra simple ya se dice todo. Pero claro, hay que traducirlo porque si no, no se enteran. No se enteran los no canarios hablantes. Y después la introducción de palabras guanches. Por ejemplo, en la frase 514, el perenquén se cayó de la seca. Ahí está introduciendo ya una palabra indígena. Seca, ¿no? Perenquén. Perenquén. Pues yo lo de seca no lo había oído en mi vida. Claro, perenquén. ¿Qué pasa? Que en la parte final del libro hay un vocabulario donde están las 160 y pico frases, palabras guanches, donde se dice o se traduce qué significa perenquén, de qué dialecto viene, desde el punto de vista filológico y científico. Pues el perenquén se cayó de la seca significa el lagarto se cayó del muro. A seca es una voz, en este caso de Lanzarote y Fuerteventura, que significa muro, y es una palabra masij, es una palabra bereber, curiosamente. Y ahí tenemos pues, en fin, o también hay otra, el 518, isca la guanga en el engodo. Fíjate tú, isca la guanga en el engodo. Fíjate tú qué palabra. No entiendo ni yo. ¿Qué palabra? Esto es una recreación literaria porque estoy mezclando el léxico, basándome en el léxico que existe y reproduciendo o recreando frases nuevas. Aparte de la frase ya hecha, como ya el conejo con la perra, que todo el mundo conoce y tal, pues aparte son, diríamos, frases nuevas, ¿no? Recreación literaria. Pues isca la guanga no engodo es, pon el pescado machacado como cebo o carnada en el anzuelo. Pues bien, al final del libro hay un vocabulario tanto de los castellanismos, como de los portuguesismos, como de los guanchismos, los anglicismos, los galicismos que vienen del francés, los arabismos que vienen del árabe, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en un arabismo, la palabra flus es una palabra que introdujeron del Sáhara Occidental, cuando en el año 75 se produjo la llegada de gente canaria que trabajaba en el Sáhara a Canarias, pues llevaron otra palabra. Y aparte de eso, hubo otra anterior, arribada a Canarias, sobre todo en las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, de los moriscos berberiscos, empleados como esclavos para trabajar en las islas de Fuerteventura y Lanzarote siglo XVI. Que 2/3 de la población de Lanzarote y Fuerteventura del siglo XVI eran de origen morisco. Esta es otra. Así es. Los camellos, por supuesto. Claro, una frase me llama la atención. Sí. A propósito, acabas de nombrar o decir una de las palabras. Agarra el flux y mándate a mudar. Vétete. Ese vétete tan nuestro, ¿no? Que la gente que no, cuando lo decimos, ¿cómo que vétete? Yo pensando, y digo, bueno, vamos a ver. Conozco flux. Mándate a mudar, que es una expresión canaria típica. Creo que sí, eso sí, mándate a mudar. No dice un peninsular ni coño, un español, no dice. Y después, vétete. O sea, que cuando un español sí entendería vete. Sí, pero el vétete no. Pero vétete es una recreación canaria. ¿Cómo puedo recrear la frase? Pues esa. Agarra el flux,
y mándate muda. Que el flujo es dinero. Por tanto, estamos hablando de introducción de frases, diríamos, canarias mezcladas con frases guanche, con palabras guanche, con palabras, digamos, indígenas, y está todo, diríamos, mezclado, que es la palabra que empleamos aquí. Y constituye ahora mismo, pues, un entretenimiento. Primero, porque el libro se está vendiendo como rosquilla entre las poblaciones del pueblo, las más llanas. En los medios rurales se está teniendo un éxito porque resulta que hay muchas mujeres trabajadoras de residencias de ancianos que han comprado el libro y dicen, coño, le voy a regalar esto a mi papá o a mi abuelo. Y cuando se lo regala a papá o al abuelo, el abuelo se descojona y dice, coño, pues si esto lo decía yo, esta balada, y se muere de la risa, ¿no? Y después, desde el punto de vista, diríamos, didáctico, estamos hablando de las escuelas de educación primaria y de secundaria incluso. Los profesores de literatura, del Departamento de Literatura o Lengua Española, podían tener este libro, podían decir de vez en cuando, para recordar las palabras nuestras, decirle una frase a un chico, dice, fulanito, ¿tú conoces esta frase? Y el fulanito no la conoce, pero hay otro que levanta la mano y dice, sí, yo, señorita, yo la conozco, por eso lo dice mi abuelo y tal. Entonces vamos fomentando y vamos creando una especie como de despertar de lo que es la conciencia nacional canaria. Estoy hablando de todas las islas, repito, no solamente de Tenerife, sí. porque hay de todas las islas, para que no se olvide, porque es que este es nuestro dialecto, igual que los catalanes tienen su lengua, los vascos tienen su lengua. Al respecto de eso, Pablo, por lo menos esto, por lo menos. Como docente, lo has mencionado, el catalán Cataluña ha sabido recuperar su lenguaje, igual que lo ha hecho Galicia, igual que lo han hecho otras autonomías, han sabido recuperar sus raíces. Como docente, ¿no sientes cierta envidia de eso? Y de lo que acabas de decir, que en los colegios... ¿Que se siente envidia? Sí, de que no se tenga aquí... No, lo que siento es cabreo. Bueno, yo envidia quiero no, poner yo no soy, envidia, rabia de o sea, la palabra envidia, o sea, la envidia de los seres inferiores, o sea, el que siente envidia no revela un espíritu noble, es una persona, en el fondo da pena, ¿no? Esa persona que envidia algo siempre da un poco de... Bueno, pues cabreo. No reconoce, pero cabreo, diríamos sincero, justo, legítimo. Hombre, no cabreo de empezar a chillar. No, claro, enfado, descontento. Es un descontento, entonces está la motivación de que, claro, cuando uno escucha en un bar, vosotros, hostias, no sé qué, pues entonces el otro, yo no hace mucho, en un bar, uno le dijo, oye, que se dice aquí ustedes, no se dice vosotros, ¿de dónde vienes tú? Y tal. Ah, pues yo vengo de la península. Bueno, pues mira, tienes que aprender esto. Eso lo escuché yo. Sin embargo, hay lugares de Canarias donde se usa el vosotros, sí, en La Gomera. Exacto, en La Gomera. Sí, porque son ya restos arcaicos de los castellanos, ¿no? Y bueno, y en algunos sitios, como la S final en el hierro, que utilizan el castellano perfecto, más perfecto que hay. Claro, porque ahí hubo, diríamos, más, o sea, hubo una penetración más fuerte y menos resistencia cultural, pero en las demás islas hubo una resistencia, los guanches se retiraron los alzados a las partes altas, de ahí viene el mago rebelde, que no ha dejado de resistir a lo que es su habla, ¿no? Entre 1777 y 1783, 2.100 canarios, sobre todo gomeros y gran canarios, llegaron a Luisiana, en Estados Unidos, y fueron allí forzosamente, o sea, llevados por el hambre, por la miseria que había en las islas, y ellos no perdieron, según Manuel Hernández, que es un gran filólogo, no perdieron el habla isleña. O sea, siguieron manteniendo todas las palabras y todo el léxico que habían heredado de sus antepasados. Qué forma más bonita y más orgullosa de hablar como llamaban los antepasados. Esto es lo que llega a que un pueblo tenga identidad propia, identidad nacional canaria, propia. Pues nos quedamos con eso. Recordamos el título del libro. Estas librerías, leemos, en fin, en otras del norte, a la Bahía Sur, en fin. Y si no, pues en mi Facebook pueden perfectamente conectar. ¿Tiene Facebook? El nombre de Pablo de Luca. Pablo de Luca, sí. Pablo de Luca. Pero vamos, que fraseología canaria, alegatos del dialecto rebelde isleño,
Está disponible para quien lo desee. Sí, señor. En toda la... Perdón, sí, señora. Bueno, en todas las librerías, se entiende, se entiende. Pues Pablo, mil gracias por estar Muchas gracias aquí, a ti, por Tere. darnos a Encantado. conocer este libro. Gracias a la 10 Radio, que es la emisora de la libertad.